Bueno, vamos a comenzar. Hemos quedado acá, ¿verdad, chicos? En prostaglandinas. Sí, doctora. Ya, gracias. Bueno, entonces, estamos en el capítulo de lípidos. Ya hemos visto, hemos visto que los lípidos incluyen una gran cantidad de biomoléculas y se clasifican en lípidos simples, compuestos y derivados. Los simples están en el tejido adiposo, los lípidos compuestos forman parte de las membranas celulares y luego hemos entrado a ver a los lípidos derivados. Dentro de los lípidos derivados están los esteroides, las prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos. Ya hemos visto al colesterol, entonces ahora pasamos a ver a las prostaglandinas. Solo vamos a ver prostaglandinas. Prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos, más es un tema específico de inmunología. Sin embargo, como hemos visto en el capítulo 1, bioquímica sirve de base para estudiar esas otras ciencias. Entonces, las prostaglandinas, para que no sea tan complejo, pues les he puesto como preguntas. ¿Qué son las prostaglandinas? ¿Dónde se encuentran? ¿Cuál es su estructura? ¿Cómo se sintetizan? ¿Dónde actúan? Bueno, empecemos. ¿Qué son? Podríamos decir, ¿verdad?, que las prostaglandinas son lípidos derivados o complejos y tienen la particularidad de actuar de una manera parecida a las hormonas. Actúan como si fueran cuasi hormonas, en realidad son hormonas paracrinas, que vamos a ver más adelante. Desde el punto de vista estructural, ¿de dónde derivan? ¿Cómo se forman? Son derivados del ácido araquidónico, subrayen eso, son derivados del ácido araquidónico. El ácido araquidónico, recuerdan, es un ácido eicosanoico que deriva del ácido linoleico y que se encuentra como ácido graso constituyente de los fosfolípidos de las membranas celulares. Entonces ya estamos viendo que el ácido araquidónico se va a activar, vamos a ver de una manera, se va a liberar, a partir de los fosfolípidos de membranas celulares. ¿Dónde se encuentran las prostaglandinas? Pues inicialmente se aislaron prostaglandinas de la próstata, de ahí viene su nombre de prostaglandinas. Sin embargo, no solo la próstata genera prostaglandinas, casi todas las células de los mamíferos, exceptuando los eritrocitos, todas producen prostaglandinas. Vamos a ver más adelante que son mediadoras de inflamación. Entonces, la inflamación puede ocurrir en cualquier órgano, en cualquier célula. Todas las células tienen o producen o generan prostaglandinas, excepto los eritrocitos. ¿Cuál es su estructura? La estructura básica de una prostaglandina es la que está acá. En realidad es la estructura básica de un ácido monocarboxílico de 20 átomos de carbono. Por eso se califica como eicosanoide. La característica estructural típica es que tiene un anillo interno de ciclopentano. Entonces, tiene 20 átomos de carbono. Si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. No pretendo que me aprendan de memoria esto en absoluto, pero sí, tal vez, si es que ven una estructura así, que de 20 átomos de carbono y con la característica típica de un ciclopentano, pues esa es una prostaglandina. ¿Cuál de ellas será? Pues nada que ver por el momento. ¿Cómo se sintetizan? ¿Cómo actúan? Se sintetiza, hemos dicho que todas las células pueden formar prostaglandinas. Entonces, se sintetizan a partir de los lípidos de las membranas celulares. Ya sabemos a estas alturas cuáles son los lípidos de las membranas celulares. Pues sobre todo los fosfolípidos y esfingomielinas. ¿Y cómo ocurre esta síntesis? Pues las fosfolipasas son enzimas que degradan a los fosfolípidos, hidrolizan a los lípidos de membrana y liberan al ácido araquidónico. Este esquema nos muestra más o menos este asunto. Esquema que ilustra, permítame leer, la síntesis de prostaglandinas a partir de fosfolípidos de membrana y ácido araquidónico, con la participación de dos enzimas, COX-1 y COX-2. Lo he ampliado la imagen. Fíjense, esa sería la representación de una membrana celular, donde vemos a los fosfolípidos, ¿no? Cabeza polar y colas apolares. Entonces, como constituyente, un acil constituyente, o sea, un ácido graso de las
de los fosfolípidos de la membrana celular está el ácido araquidónico. Entonces, una enzima llamada fosfolipasa A2 rompe el enlace de unión del ácido araquidónico y libera el ácido araquidónico. Este ácido araquidónico, ahorita vamos a ver en un esquema, por acción de estas dos enzimas, genera o se sintetiza a partir del ácido araquidónico prostaglandinas que dan de diferentes formas que no pretendo que los aprendan. Pero sí vamos a ver estructuralmente qué es la prostaglandina, qué importancia tiene. Hemos dicho entonces que, y es más, cuando se produce esta liberación del ácido araquidónico para que se liberen prostaglandinas, las prostaglandinas sobre todo son, hemos dicho, mediadores de inflamación, entre otras funciones. Cuando nos golpeamos, tenemos una herida, o nos extraen la muela, o cualquier lesión que tengamos, si no la atendemos, pues se puede infectar o se puede inflamar. Esa inflamación es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo, que en cierto momento obviamente hay que disminuir o hay que combatir, pero es un mecanismo de respuesta de defensa. Pues cuando hay una lesión, inmediatamente se activa esta enzima, la fosfolipasa. La fosfolipasa va y corta el enlace y libera ácido araquidónico y ahí comienza la historia. ¿Recuerdan la fosfolipasa A2 que les había dicho? Esta fosfolipasa A2 forma parte del conjunto de fosfolipasas que habíamos estudiado en la anterior clase. La fosfolipasa 1, la fosfolipasa 2 que tiene un papel importante porque es la que libera el ácido araquidónico de los fosfolípidos de las membranas celulares. Este es un esquema de la síntesis de prostaglandinas. No pretendo que me aprendan todo esto, pero sí que se ubiquen en la importancia, por ejemplo, en este caso, del ácido araquidónico que hemos estudiado. Entonces, los lípidos de membranas, recuerden el esquema de la anterior diapositiva. Desde los lípidos de membrana hay una lesión. ¿Qué sucede? Inmediatamente la fosfolipasa A2 libera o hidroliza, libera el ácido araquidónico de los fosfolípidos y se libera el ácido araquidónico. Ya el ácido araquidónico libre actúa una enzima, la sintasa del endoperóxido. No pretendo que me aprendan esto, basta que me digan que la COX-1 es una enzima especial que van a estudiar ustedes en inmunología, que es del grupo de las ciclooxigenasas. Esta enzima transforma el ácido araquidónico. ¿Cómo lo hace? Ahorita no nos importa. Transforma el ácido araquidónico en el primer grupo de prostaglandinas. Luego, por la acción de otra enzima, esta prostaglandina se transforma en otro grupo de prostaglandina y así con la acción de otras enzimas aparecen todas las prostaglandinas. Luego esta prostaglandina, por acción de esta enzima, la sintasa del tromboxano, por ejemplo, cuando ha habido una herida, una lesión, un corte, inmediatamente se activa, fíjense, del ácido araquidónico, la fosfolipasa libera el ácido araquidónico, se genera esta prostaglandina. Luego esta otra prostaglandina, si es una herida que está sangrando, se activa esta enzima que está en las plaquetas y este tromboxano, que es un eicosanoide derivado de prostaglandinas, promueve la coagulación de la sangre en la herida, induce a que las plaquetas se aglutinen y formen un trombo. Por eso es un agente proagregante y las arterias se constriñen vasoconstrictor. Pero esta formación del trombo y coagulación no puede ser indefinidamente. Inmediatamente, después de un tiempo, esta enzima transforma esta prostaglandina en prostaciclina. Esta prostaciclina tiene un efecto contrario al tromboxano. Fíjense, si este promueve la coagulación, este inhibe la coagulación. Si este induce a que las plaquetas se aglutinen, esto inhibe la aglutinación. Si esto hace que las arterias se constriñan, esto dilata las arterias. Si esto hace que se agreguen las plaquetas, este es un agente antiagregante. ¿Eso qué garantiza? Que una vez que se ha formado el trombo, el coágulo, pues la prostaciclina hará que luego todo vuelva a la normalidad. Da en reversa, diríamos, el proceso, y eso garantiza el equilibrio de la fluidez de la sangre. Y hablando solo de prostaglandinas, estas dos, que no tampoco pretendo que me aprendan de memoria, pero estas dos son las mediadoras de inflamación. En lo que compete a nosotros, vemos cómo los lípidos de membrana, que son los lípidos compuestos, por acción de esta enzima pueden liberar ácido araquidónico
Y la transformación de este ácido araquidónico da lugar a estas importantes moléculas que las van a estudiar ustedes en profundidad, repito, en inmunología, las prostaglandinas. ¿Qué funciones cumplen? ¿Por qué las estamos estudiando? Pues regulan procesos fisiológicos importantes, forman parte de la regulación visceral. Recuerdan, la regulación visceral incluye la regulación del sistema nervioso central, de hormonas y las autoquinas. Pues dentro del grupo de las autoquinas están las prostaglandinas. Entre los procesos fisiológicos, contracción del músculo liso, circulación de la sangre, que no tiene mayor importancia, pero desarrollo de la respuesta inflamatoria. Quiero hacer énfasis en eso. Actúan de una manera similar a las hormonas, es decir, que actúan provocando efectos fisiológicos importantes. Y son hormonas de tipo paracrina. ¿Qué significa paracrina? Que actúan en el mismo ambiente donde se sintetizan. Las otras hormonas que no son paracrinas, por ejemplo la insulina, es secretada en el páncreas, pero actúa tiene su receptor en el hígado. Entonces, esto no, esto actúa en el mismo sitio donde ha ocurrido la lesión, por ejemplo. O sea, en efectos mediados por mensajeros secundarios, que luego eso vamos a ver. Son mediadores de inflamación, forman parte de la respuesta inflamatoria. Esa respuesta inflamatoria, repito, es una defensa. Entonces, si ustedes se fijan, esto quería hacer énfasis también, que es importante. Los lípidos de membrana por acción de la fosfolipasa forman ácido araquidónico. Y aquí he puesto una rayita. Esta es una rayita, es como un bloqueador. Entonces, la fosfolipasa 2 es inhibida por ciertos esteroides, o sea, antiinflamatorios, como por ejemplo, si han escuchado la dexametasona, betametasona, son antiinflamatorios que inhiben esta enzima. Y a nivel de esta otra enzima que bloquea todo esto, es inhibido por la aspirina e indometacina. Bueno, la aspirina, que es más familiar para ustedes. Entonces, fíjense que describir este proceso ha hecho posible que se descubran estos fármacos, los corticoides, que son antiinflamatorios potentes, y la función de la aspirina. Si la aspirina bloquea esto, pues se bloquea todo esto que produce inflamación. Pero hay que tener cuidado. Mucha aspirina puede evitar esto, ¿no? Puede haber desangrados en casos importantes. Bueno, pero entonces, ¿cómo actúa la aspirina? La aspirina, entonces, sabemos, bueno, por lo menos de conocimiento cotidiano, que es antiinflamatorio, que puede calmar el dolor, baja la fiebre, porque la fiebre, el dolor, la hinchazón son procesos típicos de una inflamación. ¿Qué hace la aspirina? Recuerdan ustedes su estructura. Es el ácido acetil salicílico. Este ácido acetil salicílico escriban un ladito ahí, por favor. El ácido acetil salicílico, la aspirina, ¿no? Es un agente acetilante. Es un agente acetilante, que tiene este grupo, ¿no? Es un agente acetilante. Y acetila, sigan escribiendo, y acetila el grupo amino del sitio activo de la enzima COX-1. Y acetila el grupo amino de la enzima COX-1. ¿Qué es esa enzima? Ahorita no vamos a entrar, pero eso aparte sí me interesa. Entonces, esta enzima, bueno, acetila, ¿no? En consecuencia, la forma acetilada, sigan escribiendo, la forma acetilada se vuelve inactiva. En consecuencia, la forma acetilada se vuelve inactiva. Al inactivarse esta enzima, se bloquea todo esto. Entonces, la aspirina, ¿qué hace? Inhibe la síntesis de prostaglandinas. ¿Cómo lo hace? Pues una reacción química neta. Este grupo amino, las enzimas son unas proteínas, vamos a estudiar el subsiguiente capítulo, son proteínas. Esa proteína tiene unas zonas especiales llamadas sitios activos. Pues en ese sitio activo que es clave, hay un grupo amino. Al aparecer la aspirina en acción, el grupo amino pues sigue su naturaleza y lo que hace es un ataque nucleofílico a este grupo carboxilo. Y lo que hace es elimina este grupo carboxilo, ese grupo carboxilo, no, bueno, este grupo acetilo, ¿no? Ese grupo acetilo queda unido a la enzima. Y entonces sería
la forma acetilada y que ahora es inactiva. De esa manera se frena todo el resto de la secuencia de reacciones y por tanto se inhibe la síntesis de prostaglandinas. Bueno, esa es la acción de la aspirina. Bueno, con eso hemos acabado los lípidos derivados, chicos. Hemos visto colesterol y hemos visto prostaglandinas. Nuestro capítulo se llama Lípidos y Introducción al estudio de las biomembranas. El estudio de las biomembranas es un estudio mucho más complejo que ustedes lo van a completar con Bioquímica 2, porque están traducciones de señales, que eso no corresponde a Bioquímica 1, pero sí tienen que entender bien claro las funciones de las membranas biológicas. Las membranas biológicas son ensamblajes organizados, compuestos por lípidos y proteínas y pequeñas cantidades de carbohidratos. Su principal función está en regular la composición de las células. Y no solo regulan la composición de las células, en las membranas celulares se llevan a cabo importantísimos procesos bioquímicos. Vamos a ver, no simplemente como no son formas de delimitación, se llevan a cabo importantes procesos bioquímicos. Las biomembranas garantizan la compartimentación, así las membranas de la mitocondria compartimentaliza, es decir, como si fuera todo un ambiente cerrado, donde la mitocondria cumplirá su función, los lisosomas, el aparato de Golgi, etc. Entonces, las biomembranas garantizan compartimentos especializados en las células. Así se puede decir que la funcionalidad de la célula está dada por la función de las biomembranas y los procesos biológicos y bioquímicos que ocurren. Esto es bien importante. Las membranas biológicas no son límites estáticos, son sistemas bioquímicos dinámicos y fluidos. Cuando digo sistemas es que es altamente organizados y que cumplen muchas funciones. ¿Qué funciones cumplen las membranas celulares? Ustedes han estudiado en biología esto. Cumplen funciones importantes como la primera función es la permeabilidad selectiva. Mantienen diferente composición en el interior y el exterior de la célula, que es vital para la vida de la célula. Imparten especificidad antigénica, es decir, la membrana celular hace que, digamos, en el proceso de división celular, etcétera, la célula hepática se reconozca con otra célula hepática, que es diferente a una célula renal, por ejemplo. En las membranas celulares se fijan agentes reguladores o agentes receptores de de hormonas. Y además también importante resaltar que a nivel de las membranas, sobre todo de las mitocondrias, no sobre todo en las mitocondrias, se produce el ATP. Este es el último capítulo que vamos a ver. ¿Cómo se explican tantas funciones? Pues para entender las funciones que tienen las membranas, nos remitimos a su estructura. Vamos a ver el modelo de la estructura de membrana de mosaico fluido. Este modelo fue propuesto por el siglo pasado por Singer y Nicholson. Este modelo de mosaico fluido postula lo siguiente. Las membranas están formadas por una bicapa lipídica, fíjense, fluida, vamos a explicar por qué es fluida, y asimétrica, que significa que este lado de la membrana es diferente al otro lado interno. Este sería el citoplasma y este sería el exterior. Pues el exterior es diferente al interior. Es totalmente dinámico. Una membrana biológica en funcionamiento no es una estructura rígida. Los componentes proteicos y lipídicos, estos se encuentran en constante movimiento. De ahí viene el nombre de fluido, modelo del mosaico fluido. ¿Cómo es la ultraestructura? Es decir, ¿cómo es la estructura molecular de las membranas? Está formada por lípidos, proteínas, carbohidratos, ya hemos dicho. Más o menos las relaciones lípidos puede ser 80% o 20%. Proteínas 20 y 80. Entonces, quiere decir que si hubiera 80% de lípidos, habrá 20% de proteínas. O si hubiera 20% de lípidos, habrá 80% de proteínas. ¿Esto de qué depende? Depende del tipo de célula. Por ejemplo, una célula neuronal tiene mucho contenido de lípido y poco de proteína.
En cambio, la membrana de la mitocondria tiene muchas proteínas porque tiene enzimas y poco lípido. Entonces depende del tipo de célula. Y tiene carbohidratos que hayamos estudiado, glucoproteínas, los glicolípidos como los gangliósidos y cerebrósidos, en porcentaje menor, pero que cumplen sus funciones correspondientes. Comencemos con los lípidos. ¿Qué función tienen los lípidos? Estamos viendo la ultraestructura de la membrana para poder entender su función. Los lípidos en la membrana, ¿cuáles son primero? Recordemos, fosfoacilgliceroles que hemos estudiado, esfingomielinas, cerebrósidos, gangliósidos, todos son lípidos compuestos. Y el colesterol, que es un lípido derivado. Fosfoacilgliceroles, esfingomielinas, estas también llamados fosfolípidos. Y los cerebrósidos y gangliósidos, llamados también glucoesfingolípidos, y el colesterol. ¿Qué tienen de particular todos estos? Pues todos estos se caracterizan por ser anfipáticos, es decir, tienen un extremo polar y otro extremo no polar, como habíamos hablado, cabeza polar y cola apolar. Solo eso es que les caracteriza para que formen parte de una membrana. La composición lipídica varía según la relación proteína-lípido, según la edad de la célula, la función que tenga la membrana en una célula en particular e incluso la alimentación. Los lípidos de la membrana forman bicapas lipídicas. ¿Recuerdan cuando hemos visto a los lípidos compuestos? Pues esta es la cabeza polar, por ejemplo, y sus dos colas. Entonces, las colas apolares se atraen entre sí cuando están en solución acuosa. Ustedes saben que la composición de la célula, hemos visto, recuerdan, capítulo 1, es 90 y tantos % de agua. Entonces, en una solución acuosa inmediatamente se atraen no polar con no polar y las cabezas quedan a ambos lados. Si nos fijamos, esto forma entonces estas bicapas lipídicas que asemejan a una membrana. Esto es una micela, esto es de ácido graso, no estoy hablando de esto. Los lípidos anfipáticos forman bicapas lipídicas y estos agregados lipídicos es la base estructural de todas las membranas biológicas. Si nos fijamos, está asemejando una membrana. En la estructura bicapa, por ejemplo, en esta estructura podemos ver, fíjense, estas serían las cabezas polares y las colas apolares. Cola con cola se atraen y entonces forma así una bicapa lipídica, dando origen a un interior apolar, es todo esto que estoy haciendo con mi cursor, y dos superficies polares. Este sería el exterior de la célula, el interior de la célula, o igual de una organela, ¿no? Entonces, un interior apolar, dos superficies polares. Bueno, el espesor de la bicapa es más o menos 35 a 40 angstroms, no le veo mucha relevancia, pero como un dato. Una característica es que esta estructura que vemos aquí no es rígida, sino que las moléculas lipídicas pueden moverse dentro de la monocapa. Cuando digo monocapa me estoy refiriendo a esta sería la monocapa y esta sería otra monocapa, formando una bicapa. Hay simetría de los fosfolípidos, por eso se observa fíjense aquí, una movilidad transversal y difusión lateral, es decir, que por eso se llama el modelo del mosaico fluido. Es como si esto estaría moviéndose como una gelatina. O incluso puede haber rotación de fosfolípidos. Es totalmente dinámico. Eso en cuanto a los lípidos. ¿Cuál es el rol de los lípidos en la permeabilidad selectiva, que sería la principal función, ¿verdad? No la única, pero la principal. Hemos visto, ¿verdad?, cuando hemos estudiado lípidos simples y compuestos, que los lípidos influyen en la fluidez, en este caso de la membrana. La bicapa lipídica es flexible, pudiendo mostrar mayor o menor rigidez. Así si digamos los lípidos compuestos que forman parte de la bicapa lipídica tienen ácidos grasos poliinsaturados, ¿recuerdan? Cuando hay dobles enlaces y siempre son en cis, las atracciones por Van der Waals no son tan efectivas como aquí, por ejemplo, de un ácido graso saturado. En este caso, debido a la flexión, la fluidez aumenta. Pero también forma parte, hemos dicho, el colesterol. Es un lípido derivado que también está presente en las membranas. Y hemos dicho, recuerdan, que es el principal modulador de la fluidez de la membrana, porque
¿Recuerdan la figura esa? El colesterol estaría por acá, en mi campito, estoy por acá. Como tiene la estructura de ciclopentano, peridofenantreno, que es rígido, pues no permite que, digamos, esto fluya muy bien. Entonces, contribuye a la rigidez. Repito, el colesterol contribuye a la rigidez de las membranas. En cambio, los ácidos grasos insaturados contribuyen a la fluidez, aumentan la fluidez de las membranas. Otra característica de los lípidos es que las bicapas lipídicas son impermeables. Claro, si toda esta parte es pues apolar, entonces los lípidos constituyen una zona de impermeabilidad para sustancias polares e iónicas. En cambio, los compuestos liposolubles atraviesan con relativa facilidad. Sin embargo, se puede ver que el agua puede atravesar la bicapa lipídica. ¿Por qué? Dirían, el agua es muy polar, pero por su pequeño tamaño puede atravesar, pedir, como quien dice, burla a la zona hidrofóbica y atraviesa. También los gases, como el oxígeno, el anhídrido carbónico, el nitrógeno, pueden atravesar la membrana por difusión. Vamos a ver enseguida, o no sé si alcanzamos. Sodio y potasio también cruzan lentamente, atraviesan. ¿De qué modo se mantienen los gradientes de concentración? Estamos diciendo que solo son impermeables a sustancias polares e iónicas. Los compuestos liposolubles, que quiero decir apolares, sí pueden atravesar. También atraviesan moléculas pequeñas. ¿Y qué pasa con las moléculas que son polares, es decir, no liposolubles? Pues atraviesan las membranas o ingresan a las membranas o salen o ingresan a la célula por la presencia de las proteínas. Hemos dicho que está formada por lípidos y proteínas. Todas estas proteínas están insertadas en la bicapa. Si nosotros aquí nos fijamos, por ejemplo, en este diseño, esta es la bicapa lipídica, y esto que estoy señalando aquí serían las proteínas. Las proteínas aquí están atravesando toda la membrana celular y garantizan la estabilidad de la membrana para que no se desmorone, como si fueran pilares. Pues estas proteínas van a garantizar que moléculas que son polares, que no podrían atravesar por acá, pues lo hagan a través de proteínas. Entonces pasamos a ver ahora el otro componente, a las proteínas. Proteínas de membrana. Las proteínas de membrana pueden ser de varios tipos. Siempre hemos dicho que para clasificar las proteínas hay que tomar un punto un criterio de clasificación. Según su asociación, o sea, cómo se asocian con las membranas, las proteínas pueden ser proteínas integrales, llamadas también intrínsecas, o proteínas periféricas o extrínsecas. Repito, subrayen esto, según su asociación con la membrana. Esas proteínas integrales o estructurales serían estas que están mostrando acá. Abarcan toda la bicapa y ayudan a mantener la matriz lipoproteica, ¿no? Como un pilar que sostiene ahí. Estas proteínas integrales son globulares, pero se caracterizan por ser anfipáticas, subrayen eso. Es decir, que constan con dos extremos, un extremo hidrofílico que está junto, como acercándose a las cabezas, que son también polares, y otro extremo también hidrofílico, con las cabezas que están en el otro lado de la membrana. Y un interior, fíjense, hidrofóbico, que digamos, entra en concordancia, diríamos, con esta zona que es totalmente apolar o hidrofóbica. Entonces, estas proteínas tienen esas características, por eso se asocian muy bien con la membrana. Vamos a ver cuando estudiamos proteínas, por qué sería este extremo hidrofílico, por qué sería esta zona hidrofóbica, por qué. Eso vamos a ver cuando estudiamos proteínas. Pero lo que me interesa ahora es que ustedes sepan que estas proteínas integrales son anfipáticas. Tienen extremos polares o hidrofílicos, zonas hidrofóbicas y extremos también polares hidrofílicos. Y el otro grupo son las proteínas periféricas o superficiales, que no actúan con el centro, sino que se encuentran ya sea hacia afuera, en la periferia, o en el otro extremo, hacia adentro.
Ahora, otra clasificación importantísima de las proteínas, ahora criterio, según su función, subrayen, según su función, las proteínas de la membrana se clasifican en estos importantes grupos. Proteínas estructurales, se parece a la anterior, ¿no? Que ayudan a mantener unida la matriz lipoproteica por esta estructura de extremos hidrofílicos y centro hidrofóbico. El otro grupo son las proteínas dinámicas. O sea, hay dos grupos según su función, estructurales y dinámicas. Estas proteínas estructurales existen de 4 clases. Importantísimo. Proteínas transportadoras, proteínas que actúan como enzimas, proteínas que actúan como receptores, proteínas que actúan como canales. Esto le dan importantes funciones bioquímicas de la membrana celular. Es decir, que las proteínas dinámicas son las responsables de importantes procesos bioquímicos. Aquí más es estructural, mantener como pilares, pero las importantes funciones bioquímicas se llevan a cabo gracias a proteínas dinámicas. Repito, las importantes reacciones bioquímicas se llevan a cabo a nivel o gracias a las proteínas dinámicas, que pueden ser proteínas transportadoras, proteínas que actúan como enzimas y proteínas que actúan como receptores y canales de ion. Empecemos a describir cada una de ellas. Proteínas que actúan como transporte, proteínas transportadoras, están relacionadas, como su nombre indica, con el paso hacia adentro o hacia afuera de la célula. Están relacionados en procesos que vamos a ver más adelante, como la difusión facilitada y el transporte activo. Las otras proteínas que actúan como enzimas, como catalizadores. Estas enzimas cumplen funciones vitales para la célula. Actúan como enzimas, por ejemplo, la dinilatociclasa que vamos a estudiar, la ATPasa que la vamos a estudiar más adelante. En la membrana interna está la ATPasa, que vamos a estudiar, repito, en el último capítulo. Entonces, a nivel de las membranas, estas proteínas catalizan la transformación de ciertos sustratos en ciertos productos que necesite la enzima. A su vez, hemos dicho que pueden actuar como receptores, por ejemplo, son proteínas que van a fijar sustancias específicas, por ejemplo, hormonas. Cuando se fija esta hormona, recuerdan cuando hemos visto al glucagón, cuando hemos estudiado lípidos, o el caso de la insulina. En el caso de la insulina, recuerdan, se une a su receptor y eso va a desencadenar, recuerdan, la cascada de los fosfoinosítidos, el fosfatidilinositol 3-fosfato. Eso desencadena toda una cascada de reacciones. ¿Por qué? Porque la hormona, al ser tan grande, no puede ingresar. No tiene ni siquiera proteínas transportadoras. Pero tiene receptores. Se une al receptor, ese receptor, esa proteína, ocasiona que se genere otro tipo de señales y se forma algún proceso fisiológico que necesita la proteína, la célula. Luego los canales de ion son proteínas que permiten la entrada selectiva de diferentes iones. Podemos afirmar, por lo que acabamos de ver, que las membranas biológicas son estructuras complejas que cumplen funciones importantes. Después de que hemos visto de manera un tanto más de pasada, ahora veamos de manera más profunda las funciones de las membranas celulares. Ya hemos dicho, ¿verdad?, que participan en el transporte de sustancias de modo selectivo al interior y al exterior. Las membranas celulares regulan qué sustancias entran y qué sustancias deben salir. Asimismo, no solamente fuera de las células, sino en las mismas organelas. Ese proceso, esa función se llama permeabilidad selectiva, que les debe ser familiar. Esta permeabilidad selectiva mantiene diferencias de composición en el interior y exterior de las células, subrayen. ¿Por qué? De cómo ejerce esta permeabilidad selectiva las membranas. Gracias a esto, a proteínas transportadoras, a canales de ion y a procesos de endocitosis y exocitosis. Entonces, proteínas transportadoras van a garantizar que ciertas moléculas entren y otras salgan, lo mismo los canales de ion, y lo mismo los procesos de endocitosis y exocitosis que vamos a ver enseguida. Por ejemplo, las membranas garantizan la composición iónica,
Por ejemplo, en el líquido intracelular, imaginen que esta es una célula. Sí, una célula, este sería un núcleo, bueno, es nada más un esquema. El líquido intracelular es rico en potasio, magnesio y el grupo fosfato, que sería el principal anión. ¿Recuerdan? Desde el capítulo 1 hemos hablado del fosfato, el fosfato. Entonces, estos son iones intracelulares. En cambio, iones que deben estar en el exterior de la célula son el sodio, el calcio y el cloruro. Recuerdan en fisiología la bomba de sodio y potasio, bomba de sodio y potasio, que entran 3 iones de sodio y salen salen 3 iones de sodio y tienen que entrar 2 iones de potasio. Eso garantiza que sea más concentrado el potasio aquí y más el sodio acá, porque es así como necesita la célula. Eso lo hace una bomba, la bomba de sodio y potasio, es una proteína. Las membranas localizan enzimas, hemos dicho, ¿verdad? ¿Qué son las enzimas? Vamos a estudiar en todo 2 capítulos. Esto son catalizadores. Por ejemplo, la ATPasa también, una enzima. O la adenilato ciclasa. No voy a profundizar en esto, que vamos a estudiar en otros capítulos. Entonces, también hay enzimas en las membranas celulares. Imparten especificidad antigénica, fijan reguladores, que ya hemos visto. Proporcionan sitios de transducción de energía, por ejemplo, la síntesis de ATP en las mitocondrias. O sea, la síntesis del ATP, que es tan importante, que es el que nos da energía para los procesos anabólicos y en algunos catabólicos, sobre todo, pero anabólicos, ocurre esta síntesis de esta importante molécula a nivel de la membrana, exclusivamente en las membranas mitocondriales. Tantas funciones cumplen las membranas, pues ¿cómo cumplen estas funciones? Surgen nuevas preguntas, ¿verdad? ¿Cómo la célula se ajusta a un ambiente extracelular que está cambiando? ¿Qué quiero decir? Tanto el líquido intersticial, la sangre, siempre está cambiando su composición según lo que comemos, según nuestro estado fisiológico. ¿Cómo la célula se ajusta a ese ambiente que cambia tanto? Hemos dicho que la membrana plasmática es relativamente impermeable, pero ¿de qué manera casi todas las moléculas que la célula necesite, pues estén seguros que va a entrar? ¿Cómo lo hace? ¿De qué manera se establece esa selectividad en el movimiento? ¿Cómo funciona, en otras palabras? Para que se pueda entender mejor, he resumido en he hecho un esquema para que entiendan mejor. Estas funciones se cumplen mediante 2 mecanismos. O sea, la respuesta a estas preguntas está dada por 2 mecanismos. Mecanismo de transferencia de material y mecanismo de transferencia de información a través de las membranas. Imaginemos con una analogía un poco grosera. Imaginemos que la membrana, por ejemplo, citoplasmática, es el muro que está rodeando, digamos, a una fábrica, que sería la célula, la membrana celular. Entonces, ese muro va a tener unas puertas, pero va a tener también sus intercomunicadores. Entonces, ¿cómo va a haber transferencia de material? Cuando se abra la puerta, la membrana o el muro va a dejar entrar material o va a dejar salir material. Pero en algunos casos no va a entrar ni salir material, sino que va a entrar información. Por ejemplo, toc, 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 necesitamos que entre tal cosa o necesitamos que dentro de esta célula se genere o se produzca tal reacción. Entonces, esa información también mantiene las membranas, aunque no atraviese la molécula que lleva la información. Entonces, mecanismo de transferencia de materiales y de información. Dentro del mecanismo de transferencia de materiales, vamos a ver movimiento de moléculas pequeñas a través de membranas y movimiento de moléculas grandes a través de membranas. Como el tiempo ha pasado volando, chicos, vamos a quedar acá. Entonces, vamos a quedar en esta parte. Mañana continuamos. Posiblemente es más que seguro, mañana acabamos el capítulo, chicos. Entonces, yo ya voy a dejar mañana el capítulo 4, que es aminoácidos. Quedamos aquí. Si hay alguna pregunta, yo sé que es tarde, mañana pueden hacer alguna pregunta. Quedamos ahí, chicos. Pueden retirarse, yo voy a anotar.
Listo, chicos, nos vemos mañana en clase. Hasta luego. Hasta luego. Hola, doctora. Hasta luego.